Buenas tardes, vamos a hablar hoy en el podcast de traslado y movilización. Vamos con las situaciones de primeros auxilios donde vamos a necesitar trasladar al accidentado o movilizarle del lugar donde se ha producido el accidente. Como en todas situaciones de primeros auxilios, a no ser que esa situación sea muy leve, debemos de iniciar llamando al 112. Habrá situaciones en las que sea obligatorio realizar ese traslado o esa movilización, tanto total si la vamos a llevar a un centro hospitalario porque no hay más remedio, como parcial si se va a realizar dentro del entorno del propio accidentado. La primera sería para rescatar, el rescate dentro de una zona de incendio, de hundimiento, un accidente de tráfico donde haya un peligro inminente. En el segundo de los casos es dejar en una posición cómoda y segura, después incluso, por ejemplo, de una reanimación. La inmovilización de alguna parte del cuerpo, como un entablillamiento a la hora de inmovilizar alguna parte por fractura o por luxación, o trasladar a la víctima, en este caso en ambulancia o en un coche si es que es necesario e inminente. No se va a realizar en coches privados, a no ser, como os digo, que sea un problema inminente, y esperaremos a que sea el soporte vital tanto básico como avanzado, pero asistido por profesionales, quien lo haga a través de camilla en ambulancia. Las técnicas que se van a realizar son las denominadas técnicas de rescate o traslado manual, que son los procedimientos que se llevan a cabo para alejar a una persona de la zona de peligro o trasladarla a una zona segura. A la hora de tomar una decisión de cómo se va a realizar ese rescate o ese traslado manual, hay que tener en cuenta tres factores. El primero sería el entorno en el que nos encontramos, dentro de esa seguridad que tenemos que encontrar para realizarlo. El segundo es la capacidad de colaboración de la víctima y por último el número de personas que ayuden a ese traslado o a esa movilización. Bien, pero en el primero de los casos pongámonos en la peor situación. Un solo rescatista, un solo socorrista. Y en el mejor de los casos por parte de la persona asistida, es decir, que la víctima pueda andar. En este caso lo ideal sería ponerla en pie y trasladar mediante la maniobra de Rutek, es decir, cogiéndola sobre nuestros hombros y una mano en la cintura. Si la víctima está consciente pero no puede andar, lo podemos realizar de dos maneras. La primera sería la denominada carga a caballo, que se hace sobre la espalda del socorrista, o la carga en brazos si el peso nos lo permite. Por último, la carga sobre los hombros, que se haría de forma que tuviéramos el pecho y el abdomen de la víctima sobre nuestros hombros y las piernas sobre una de nuestras manos. En el caso de que tuviéramos la peor situación, que sería una víctima inconsciente, se realizaría técnica también de sujeción de Rutek, donde lo que haríamos sería tumbarla sobre nuestro pecho, de espaldas, arrastrando, sujetando desde su brazo, ayudándonos de su cintura escapular para mantenerla en una posición semi-erguida. Otros procedimientos, en el caso de que no podamos con el peso de la víctima, sería el arrastre por las axilas, en el caso de que sea viable y la superficie sobre la que se va a realizar el arrastre no suponga un riesgo. El arrastre con una manta, que es muy viable a la hora de estar en situación, como os decía, donde la superficie no es la más adecuada. Se tumba a la víctima sobre la manta y arrastramos directamente la manta, cosa que no ocurre en el arrastre por axila, ya que debemos de una parte del cuerpo de la víctima está en altura mientras que el otro va arrastrando, lo que puede suponer heridas tanto en piernas como en tobillos. El último sería el arrastre a gatas. En este caso lo que se hace es atar por las muñecas a la víctima, pasando la cabeza sobre nuestro cuello, nuestros hombros, andando a gatas, intentando mantener cierta altura para poder ir arrastrando a la víctima sobre su espalda. En el caso en el que seamos dos rescatistas y además tengamos a una víctima consciente, es mucho más sencillo, como es evidente, el rescate. El primero de los traslados se puede realizar en la denominada silla de la reina, en el que se entrelazan los brazos por debajo
de los muslos del paciente, de manera que la víctima vaya a coger a cada uno de los rescatistas por los hombros, por el cuello, de forma que vaya sujeta como si fuera sentada. El traslado en silla honda sería para hacer traslados donde el paciente no puede agarrarse a los dos rescatistas, de forma que se va a hacer muy parecido a la silla de la reina, pero los brazos, en vez de estar cruzados, simplemente están agarrados. Por último tendríamos el traslado axila-rodilla, que suele ser uno de los más utilizados, por ser rápido, por no necesitar ningún tipo de coordinación, en el que uno de los rescatistas coge a la víctima por debajo de las axilas, mientras que el otro lo coge por debajo de las corvas de las rodillas. Por último, y como situación muy favorable, sería contar con 3 o más rescatistas, lo que hace posible el traslado, como que denominamos el traslado en camilla, que nos permite inmovilizar a una víctima inconsciente que tenga que trasladarse tumbada, sin necesidad de la propia camilla. Uno de los rescatistas hace que bloquee la cintura escapular junto con la articulación del cuello, la otra sujetará cadera y parte del muslo para que no haya movilidad, y la última se hace cargo del último tercio del tren inferior, sujetando desde tobillos hasta rodillas. Bien, pues siempre hemos escuchado hablar de las posiciones de seguridad y espera. La posición de seguridad y espera son posturas en las que se deja a la víctima para que se reponga hasta que lleguen los equipos sanitarios profesionales, el soporte vital avanzado. Cuando hablemos de posición lateral de seguridad, esta se realiza hacia el lado izquierdo preferentemente y se hace una movilización un tanto distinta a si fuera sobre el decúbito lateral izquierdo. El decúbito lateral izquierdo es una movilización que se hace en cama, mientras que la posición lateral de seguridad bloquea hombros de forma que, de forma accidental, no pueda voltearse la víctima perdiendo esa posición lateral. Se aplica cuando haya atenciones iniciales o se hayan realizado ya las atenciones iniciales, y conviene elegir una posición cómoda que varía en función de las características de la lesión que va a sufrir, el estado de las funciones vitales de la víctima, ya que pueden empeorar en según qué posiciones, y el estado de conciencia de la misma. Bien, como os decía, la que hemos utilizado como ejemplo, el PLS, posición lateral de seguridad, esta es la posición general de espera, en la que la persona está tendida de lado con los miembros superiores e inferiores dispuestos de manera que impida que su cuerpo gire de forma accidental. Ahora hablaremos de una figura de inmovilización que llamamos inmovilización con medios de fortuna. Esto quiere decir que son técnicas o procedimientos que están destinados a impedir el movimiento del miembro lesionado, pero que depende de aquellos elementos materiales que tengamos a nuestro alcance en el momento de realizarlo, que pueden o no ser materiales sanitarios. Por un lado, habrá que improvisar, como os digo, con objetos que se tengan al alcance, como pañuelos, toallas, trozos de tela, cualquier cosa nos puede servir. Y luego hay que seguir los diferentes procedimientos de inmovilización, dependiendo si existe o no existe una hemorragia, si existe una fractura o una luxación, y nunca buscando reducir ni una fractura ni una luxación, y muy pendientes del tipo de hemorragia que podamos tener. En el tipo de hemorragia y en la inmovilización, cuando exista una hemorragia, hay que recordar que todas aquellas gasas, telas, todos los materiales que estemos utilizando no deben de ser retirados, sino que deben de ser acumulados uno encima de otro, ya que los coágulos que se vayan formando nos van a ayudar a detener esa hemorragia. Si retiramos una tela para incorporar una nueva, esta puede arrastrar el coágulo inicial que nos está ayudando a retenerla y volver a provocar que se vuelva a reiniciar esa hemorragia. Pues vamos a enumerar de una forma ordenada cuál es el protocolo. El procedimiento a seguir en caso de inmovilización sería, lo primero, procurar al accidentado una posición cómoda. Si es una fractura abierta, detener la hemorragia, tapar o vendar la lesión que podamos encontrar. No intentar enderezar los fragmentos óseos, es decir, no hay que intentar reducir la lesión.
Preparar una férula de inmovilización tanto para la articulación proximal como para la distal, sobre todo en aquellos huesos que tienen esa doble situación en la que cualquier movilización anterior o posterior, proximal o distal, puede provocar que empeore la fractura, la luxación o la lesión en general. Envolver el área con una toalla o con otro material blando, inmovilizando la zona. Y por último, fijar la férula en el miembro lesionado con tiras de ropa o con tiras de tela que podamos tener a nuestro alcance. Vemos ahora la inmovilización con un cabestrillo. El cabestrillo se va a realizar con una tela que vamos a intentar que sea de un tamaño holgado, de un tamaño grande, de forma triangular. Nos puede servir también de una forma cuadrada o rectangular a la que le vamos dando forma posteriormente. Se usa para inmovilizar tanto una clavícula fracturada como para terminar la inmovilización de un miembro superior, y se puede realizar con un pañuelo de cuello, como os digo, una bufanda ancha, una sábana doblada, buscándole una forma triangular, una forma que nos permita poder pasarla alrededor del cuello, inmovilizar ese miembro superior para que no pueda haber ni movilidad en la cintura escapular o en la clavícula, o dejar en un lugar fijo una fractura de los miembros superiores. En el caso de contar con pocos recursos, tenemos la inmovilización parcial tanto de la muñeca, brazo, antebrazo y codo. En el caso de que se trate de la muñeca, ya sabemos que tenemos que inmovilizar tanto la mano como el antebrazo. En el caso de que sea el brazo, necesitaremos inmovilizar antebrazo y brazo. Y en el caso de que sea el codo, el antebrazo y también el brazo, de forma que queden reducidas al mínimo movimiento cualquiera de las articulaciones, como decíamos, tanto proximal como distal, en el caso de que pueda haber riesgo de movilización y empeoramiento. Si la lesión se ha producido en los miembros inferiores, en las piernas, lo que vamos a hacer es colocar a la víctima siempre tendida en el suelo. Nunca se va a proceder a la inmovilización de los miembros inferiores de pie o sentado. Tiene que ser tumbado con la extremidad totalmente extendida. Lo primero, si la lesión está en el muslo, se entablilla desde la cadera hasta el tobillo. Si la lesión está en la pierna, se entablilla desde el muslo hasta el pie. Y si tienes que inmovilizar tobillo, se envuelve el pie y se sujeta el recubrimiento con 2 ligaduras. La inmovilización con recursos profesionales, que van a depender ya del soporte vital avanzado. Aparecen equipos profesionales con dispositivos de inmovilización para cada una de las situaciones que nos vamos a encontrar. Son fáciles de aplicar porque llevan una forma específica para cada una de las zonas a inmovilizar y no agravan las lesiones de la víctima en ningún caso. Los más habituales que encontramos serían las férulas de neopreno, la férula de Kramer, la férula tractora, el collarín cervical y el chaleco espinal. Para realizar una transferencia a la ambulancia, para lo que denominamos la recogida de la víctima, los dispositivos adecuados para la recogida son la tabla espinal y la camilla de cuchara o palas. La tabla espinal es una tabla rectangular de plástico rígido y la camilla de cuchara o palas son dispositivos desmontables en dos medias camillas llamadas palas. Para la recogida en el primer caso, el de la tabla espinal, la técnica más recomendable es la carga en bloque, cuyo procedimiento es el siguiente. Primero, disponer a la víctima en decúbito supino, es decir, boca arriba. Si son 3 o 4 personas, se sitúa en posición que nos permita realizar la carga en bloque, haciéndonos cargo cada persona de una parte, 3 del cuerpo y 1 de la tabla. A partir de una coordinación establecida, se levanta a la orden a la víctima deslizándose la camilla por debajo de ella. Se deja suavemente a la persona sobre la camilla. La tabla habrá que introducirla de pies a cabeza y no al contrario. La persona que introduce la tabla y la persona que sostiene la cabeza estarán enfrentadas, mientras que las dos personas, la que sujeta piernas y la que sujeta cadera,
estarán en posición invertida a la de la cabeza. Para la recogida con una camilla de cuchara, la recogida se puede realizar sin mover demasiado a la víctima, solamente hay que inclinarla a derecha e izquierda lo más mínimo posible, solamente para poder introducir las palas debajo y poder luego enganchar en la parte superior e inferior la camilla. Levantamos a la víctima a derecha, colocamos debajo la pala de esta, por la izquierda del mismo modo, y acoplamos las palas para fijar anclajes. Nada más, lo mínimo posible, la mínima movilización posible. A partir de ahí, el traslado en ambulancia, hay que amortiguar el balanceo de la camilla al caminar, procurando que existan alturas similares entre el rescatista que vaya delante, detrás, derecha, izquierda, para que no haya variaciones de altura, ni vayamos por un terreno que tenga oscilaciones, digamos, muy importantes, procurando que esté siempre de manera horizontal, y en función del equipo utilizado, en la tabla espinal se acopla directamente a la ambulancia, mientras que en la camilla de cuchara se tiene que retirar las palas para poder reanudar la marcha y poder ir al hospital. Y hasta aquí el podcast sobre movilización y transporte de accidentados en primeros auxilios. Muchísimas gracias, os espero en el siguiente podcast. Y como digo, alguna duda, alguna sugerencia o cualquier rectificación, bien la podéis dejar en los comentarios o bien me la podéis dejar a través del correo electrónico. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast.